Un físico rumano sería famoso mundialmente si no hubiera publicado un artículo en una revista poco conocida de IASHI. Su nombre es Stefan Procopiu y para nosotros, los rumanos, es uno de los grandes físicos que ha dado nuestra Tierra. En 1911, cuando estudiaba en IASHI, leyó el trabajo de Pierre Weiss. Acababa de medir por primera vez el momento magnético elemental del electrón, es decir, qué tan grande es su imán en reposo, valor conocido como magnetón. Intrigado por el experimento, Stefan Procopiu calcula el valor teórico del magnetón del electrón. En diciembre de 1912 envía el resultado a la revista Annales Scientifiche alle Universității din Iași tras terminar la Facultad de Ciencias. El artículo aparece en julio de 1913. Ese mismo mes, el famoso físico Niels Bohr también publica un cálculo del momento magnético elemental del electrón, obteniendo el mismo valor. El resultado de Bohr, un oficial conocido, atrae la atención del mundo científico y los investigadores nombran el valor como magnetón de Bohr. Publicado en una revista poco leída, el hallazgo del joven Procopiu queda desconocido para la comunidad científica. Es cierto, yo aprendí en Bucarest sobre el magnetón de Bohr-Procopiu, pero eso solo en Bucarest, donde el recuerdo de Procopiu sigue vivo. Porque Stefan Procopiu no se detuvo ahí, luego se fue a París y obtuvo su doctorado con el físico M. Cotton. Después publicó un estudio sobre la despolarización de la luz en líquidos con partículas cristalinas en suspensión. Este resultado se reconoce esta vez a nivel mundial como el fenómeno Procopiu. La seriedad y la insistencia dan resultados. Aquí están algunas de las palabras del profesor Procopiu, porque la misión de cualquier universidad no es solo difundir la ciencia, sino también llegar a crear sus propios valores, inspirando vocaciones y manteniendo el fuego sagrado en las nuevas generaciones. Los físicos viajan de un laboratorio a otro. Aquí un ejemplo. El físico rumano Eugenio Badarau nació cerca de Galați en el año 1887. Terminó la preparatoria en la ciudad de Ismail, hoy en Ucrania, y desde casa dominaba 3 idiomas, rumano, ruso y alemán. En 1905 estudió en la Technische Hochschule Graz, Austria, y en 1907 se doctoró en la Universidad de Pisa, Italia. El título de su trabajo es La constante dieléctrica de gases y mezclas gaseosas. Entre 1915 y 1921, Badarau fue docente y profesor en la Universidad de Petrogrado. Hoy, en San Petersburgo, se dedicó a investigar óptica, inventó un interferómetro y estudió la birrefringencia en campos magnéticos. En el tumulto de la revolución bolchevique, se establece en Cernăuți, que mientras tanto se había convertido en parte de Rumania, donde se convierte en profesor de física en la universidad. Foto con profesores de la Universidad de Cernăuți, años 1923-1924. Entre ellos está el matemático más famoso, Simeon Schumann. En Cernăuți, Eugen Badarau comenzó las primeras investigaciones sobre descargas en gases en Rumania, como se hacían en ese momento en Cernăuți. Esto es lo que escribían los exalumnos. El profesor Badarau invitaba, como colaborador, a todos los asistentes y preparadores. Cada colaborador tenía un aparato asignado. El profesor, en el pupitre de control, manejaba las características de un aparato, pidiendo que cada colaborador leyera los datos en su propio aparato. Badarau silbaba en cada cambio mientras se registraban los datos de todos los aparatos. En 1935, Eugen Badarau fue transferido a la Universidad de Bucarest, donde asumió la cátedra de Física Molecular, Acústica y Óptica. ¿Por qué Dor y Moldavium no aparecen en la tabla periódica de Mendeleev? Si se hiciera una película sobre un físico rumano, el mayor éxito claramente sería la que trate sobre la vida de Horia Hulubei. Él es quien habría dado estos nombres. Nacido en 1896, Horia Hulubei se inscribe en el año 1915 en la Facultad de Ciencias de IASHI. Un año después, es movilizado en el ejército como subteniente de infantería. Participa en las batallas de Namoloasa, donde también luchó mi bisabuelo, y en Marashesti. Llega a ser piloto de caza, un proyectil incendia su avión, aterriza de emergencia y resulta gravemente herido. Recibe la Legión de Honor en Francia y tras la guerra le encomiendan organizar la aviación civil en Rumania.
Aunque pudo tener una carrera administrativa exitosa en altos cargos, Horia Hulubey no siguió. Su amor por los estudios físico-químicos, interrumpido por la guerra, resurge y como estudiante común retoma sus estudios en la Facultad de Ciencias Físico-Químicas de Iaşi. En el año 1927 lo hallamos como doctorando en París, trabajando con Jean Perrin, Nobel 1926 y colaborando con Marie Curie. Construye un nuevo laboratorio de rayos X junto con Yvette Cochot, mejora el aparato de espectroscopía de rayos X usando una lámina cristalina curvada. Esto les permite estudiar fenómenos como el efecto Compton doble, es decir, la dispersión de rayos X en varios electrones. Horia Hulubey y Yvette Cochot reportan espectros que sugieren la presencia de los átomos 85, 87 y 93 aún no hallados en la naturaleza. Horia Hulubey elige la palabra Dor para el elemento 85 y Moldavium para el elemento 87. Desafortunadamente, su esfuerzo realizado en un periodo difícil de la Segunda Guerra Mundial no es notado por la comunidad científica, que está preocupada por acontecimientos más graves. Años después, otros autores emplean métodos más precisos para detectar átomos desconocidos. Estos autores tienen prioridad en el descubrimiento y derecho a nombrar nuevos átomos. Horia Hulubey es elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias en 1940, se vuelve rector de la Universidad de Bucarest y se posiciona ante la política del mariscal Antonescu. En febrero de 1944, incluso en su propia oficina, se firma un memorando que exigía la salida de Rumania de la alianza con Hitler. Tras el 23 de agosto de 1944, lo destituyen como rector, arrestan y encarcelan. Al final es liberado gracias a las protestas de sus amigos, entre ellos el matemático Simeón Stoilov. En 1949, el nuevo régimen encarga a Horia Hulubey crear un instituto de investigaciones en física. Con los años, este sería el Instituto de Física Atómica de Magurele, TREIM. En un mundo del Internet, pero el Internet que vemos nosotros hoy en día es visto de manera diferente por otros habitantes de este planeta. Cuando quiero viajar virtualmente y tengo curiosidad de cómo se ve el mundo desde esos países, uso un VPN. Surfshark es un VPN que te da acceso a plataformas de streaming en línea, como Mobix, Com, Azone y otras. Surfshark oculta tu IP y protege tu privacidad al navegar. Busca boletos de avión, hoteles y autos de alquiler a precios bajos con un diseño minimalista y fácil de usar en la app. Surfshark Alert te brinda alertas y protección en tiempo real. Surfshark Antivirus mantiene tu dispositivo libre de virus, permite escaneos rápidos o completos, protección en tiempo real y escaneos programados. Accede a Surfshark, compresura y recibe 4 meses extra de Surfshark. Seguro conoces al matemático Gheorghe Tsizeika, pero ¿sabías que su hijo fue el físico Sherban Tsizeika? En 1930 obtuvo su doctorado en la Universidad de Leipzig, bajo la supervisión de Werner Heisenberg, el del principio de incertidumbre de Heisenberg de la mecánica cuántica. Es cierto, esa época era de oro para la mecánica cuántica. No sorprende que Sherban Tsizeika preparara el curso con los físicos Niels Bohr y Peter Debye. La tesis doctoral fue sobre mecánica cuántica, específicamente teoría cuántica de los metales. Aquí establece una fórmula general para describir la variación de la resistividad de estos en un campo magnético. Regresa a Rumania y en 1934 enseña física en la Universidad de Bucarest, física experimental clásica y más tarde la estructura de la materia. En 1949 fue nombrado profesor titular en la nueva Cátedra de Física Teórica de la Universidad de Bucarest, donde trabajó 36 años hasta 1977. Aquí enseñó física cuántica, termodinámica, física estadística y teoría del núcleo atómico. Mira, este libro de mecánica cuántica reeditado también lo tengo en mi biblioteca. También siguió investigando en física sobre la pérdida de energía de partículas pesadas en materia, electrodinámica cuántica, radiaciones eléctricas multipolares y la desintegración del pión en muón y neutrinos, así como mecánica clásica y estadística. Complicánul es tanto físico como teórico. Él decía sobre la enseñanza: no hay educación, solo ejemplo personal. ¿Quién es el físico rumano más grande de todos los tiempos? A este título seguramente aspiraría Alexandru Proca, conocido por todos los teóricos del mundo por las ecuaciones de Proca, las que llevan el nombre de Alexandru Proca.
Fue asistente del profesor Vasilescu Carpan en la Escuela Politécnica de Bucarest y luego estudió en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, de renombrados científicos como Paul Langevin, Jean Perrin, Marcel Brion y Marie Curie. En 1925 se vuelve investigador en el Instituto del Radio de Marie Curie, trabajando en radiación beta, y luego colabora con Louis de Broglie en el Instituto Poincaré. En el año 1932, Alexandru Proca se convierte en director de investigaciones y presenta una tesis doctoral sobre la teoría relativista del electrón de Dirac. La comisión incluía a Jean Perrin, Léon Brion y Louis de Broglie. ¿Por qué Proca se hizo conocido en 1936? Generaliza las ecuaciones de Maxwell en el vacío para el caso de un fotón con masa en reposo distinta de cero, es decir, un fotón masivo. Estas ecuaciones, conocidas como ecuaciones de Proca, son reconocidas mundialmente. Aunque el fotón masivo no existe, las ecuaciones de Proca son comunes en la física fundamental. También las usé en el libro Física Proca contada para crear un modelo simplificado de partículas elementales. ¿Conoces la lluvia artificial? Una pionera fue la rumana Stefania Maracineanu, quien hizo su doctorado en los laboratorios de Marie Curie en Francia, entre guerras. En sus experimentos necesitó plomo, que consiguió subiendo al techo del Instituto de Investigación parisino donde trabajaba, para su sorpresa. Descubrió que estas muestras eran parcialmente radiactivas y supuso que se habían vuelto radiactivas bajo la influencia del sol, pero en realidad las muestras estaban contaminadas con radiactividad. Tras las intensas lluvias en el instituto, Stefania Maracineanu relacionó las lluvias con la radiactividad. Observando atentamente cómo funcionan las cámaras Wilson para la detección de partículas cósmicas, estas son cámaras sobresaturadas de vapor, especialmente preparadas. En el momento en que una partícula cósmica atraviesa e ioniza el aire, genera así centros de nucleación, sobre los cuales luego el vapor de agua condensa la partícula. Deja una estela al moverse como los aviones. Stefania pensó si el mismo principio serviría en nubes sobresaturadas para producir lluvia. Al dispersar partículas radiactivas en nubes, podrían condensar el vapor y provocar lluvia. Al terminar su doctorado, volvió a la Universidad de Bucarest y buscó el apoyo del aviador Constantin Cantacuzino, Sí y Basu. Se dice que usó su avión para esparcir sustancias radiactivas en las nubes y generar la primera lluvia artificial en 1931. No creo que este experimento ocurriera, ya que no hallé documentos que certifiquen la historia. El interés por el experimento existió, como muestran algunos anuncios en la Academia Rumana. Stefania Maracineanu siguió sus experimentos de lluvia artificial en Argelia, apoyada por el gobierno francés, pero no tuvo éxito. Sin embargo, creo que este método de usar materiales radiactivos no es el más adecuado. El piloto Constantin Cantacuzino siguió viviendo aventuras y ganó varios concursos de aviación. Tras la llegada del comunismo, fue chofer de Anna Pauker, pero después dejó el país con su esposa. Les agradezco por haber visto el video hasta el final y también agradezco a los de Surfshark por el patrocinio. Recibe 4 meses más de Surfshark. Soy Cristian Presura, Física Contada. Son geniales, les deseo lo mejor. Hasta luego.